Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Como todo último viernes de mes, y en este caso mes de mayo, mes de María y en Radio María, tenemos con nosotros a San Juan de la Cruz en su vida y obras, de la mano de María Ángeles Álvarez. Este programa pues es un programa muy especial porque nos lleva pues a lo que fue ese lugar y ese ambiente que generó la Noche Oscura del Alma. Así que para los que están en Noches Oscuras del Alma, no os pierdan este programa que ahora comenzamos. Hola, buenos días, María Ángeles. Buenos días, un saludo para todos. Yo adelantaba de que tenemos hoy en nuestro programa, en el recorrido de la vida y obra de San Juan de la Cruz, pues esa Noche Oscura del Alma, lo que supuso esa prisión en Toledo, y hay que ver en el tiempo pues lo que eso generó. Cuántas veces hay personas que viven noches oscuras y parece que no entra ningún rayo de luz, y ojalá que a través de este programa un rayo de luz entre y a más grande y abundante, en razón de cómo en San Juan de la Cruz eso prodigó este canto y esta poesía tan maravillosa de la cual uno no deja de leer y recrearse e inspirarse. Claro, ¿no? Porque como él nos dice, ¿no? Pues esa noche del alma no es una noche en la que no se vea nada y que solo sea angustias y como que se ve el fin de todo, sino que es una especie de tiniebla en el que uno se sienta acompañado por la presencia del Señor, del Espíritu, que realmente nos conmueve y que es capaz de suscitar ese Espíritu de Dios, pues cosas tan bellas, ¿no? Como esas poesías de las que vamos a hablar ahora, que surgieron en medio de su estancia en una cárcel de Toledo. ¿Qué se lo iba a decir? Que además no tenía ni cómo escribir, ni papel, ni cuartilla, ni pluma, ni tinta, y bueno... Y de ahí salió toda la belleza. Fue reteniendo ahí en su corazón, en su alma, en su mente, en su memoria, y luego lo que plasmó. Estamos en un momento, como decíamos en el programa anterior, pues muy complicado para todo lo que era la reforma de los descalzos que promovía Santa Teresa y que tenía como una de sus primeros banderas o caballeros que luchaban por ella, que era nuestro santo Juan de la Cruz, ¿no? Sí. Y que estaba muy revuelto todo, había un deseo de contener la reforma de alguna manera. Habíamos hablado pues de la elección machucada aquí en la Encarnación, habíamos hablado de que la santa estaba muy preocupada por todo el ambiente que se estaba creando, como a los confesores descalzos que estaban aquí atendiendo a las monjas y atendiendo a la ciudad, pues les habían detenido ya algunas veces, intentándoles un poco amedrentar para que renegaran de la reforma, entre ellos Fray Juan de la Cruz. Y cómo pues de repente pues llegaron aquí al Monasterio de la Encarnación y los detuvieron, ¿no? a los dos frailes, y se crea un momento pues como de mucha incertidumbre en el que bueno la propia santa pues no sabe realmente dónde está. Uh-huh. Y más en la distancia y la carencia de noticias. Porque sabemos que los detuvieron en la noche del 2 al 3 de diciembre, estamos hablando del año 1577, y que fueron un grupo de frailes calzados, ¿no? Con gente del pueblo, todos que venían armados, llegaron aquí a la Torrecita de la Encarnación, donde hacemos este programa, y maniataron a Fray Juan y a Fray Germán. Como ya comentamos, ¿no? En un primer momento los llevan al convento del Carmen, pero bueno... Fray Juan consigue escapar por la mañana, cuando están haciendo los oficios de por la mañana, las oraciones de por la mañana, consigue llegar corriendo aquí, hace desaparecer algunos papeles que tenía y que podían ser comprometidos para la reforma, le vuelven otra vez a coger, y entonces ya
Después de que le cogen por segunda vez, pues ya intentan, pues como si dijéramos, controlarlo un poco más y dejarle mucho más maniatado para que no vuelva a escaparse y sobre todo para que reniegue, ¿no? Para que deje un poco a la santa y por tanto quite un poco fuelle a lo que era la reforma. También hay que decir que Santa Teresa ya había dejado de ser priora de la Encarnación, ya no estaba aquí, y bueno, y en este sentido él seguía como legado de Santa Teresa, porque ya le había nombrado aquí confesor, capellán de este monasterio, de la Comunidad de Carmelitas. Claro, era un cúmulo, como hemos hablado en los programas anteriores, de cosas, ¿no? Que querían de alguna manera pues controlarles. La santa se quedó muy, muy preocupada con el encarcelamiento de Fray Juan, pues sobre todo porque no sabía dónde estaban, o sea, ninguno de los dos frailes, y entonces pues llegó a recurrir a todos sus amigos, incluido el rey Felipe II, al que le escribe una carta el mismo día que le detienen a Fray Juan, el día 4 de diciembre. Pero sabemos que aunque la santa se dirigió al rey pues muy compungida y pidiéndole por favor ayuda, lo cierto es que el rey no movió un dedo. Bueno, ahí pues se hacen muchas conjeturas sobre por qué el rey tampoco atendió esto, por qué no miró dónde estaba Fray Juan. A lo mejor sí sabía que le iban a llevar a Toledo. En fin, el caso es que podemos decir que dio pues como ese silencio, ¿no? Ese silencio cuando alguien pide algo y silencio en respuesta, sí. Es decir, que al final es una manera de no atender a lo que se le estaba diciendo, ¿no? No le contestó y realmente la santa se quedó muy, 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 muy preocupada, ¿no? Quizás el rey pues se lo comunicó me imagino, a los carmelitas. Ellos le dieron una explicación que les convenció de que había habido una reunión y que en esa reunión se había determinado el controlar a los descalzos, en fin. No sabemos muy bien, todo esto son conjeturas. Lo cierto es que en este momento ya no se sabe dónde estaban los presos, así como la otra vez se sabía que estaban en el convento del Carmen. Y lo que sabía, la Madre Teresa sí que sabía que el padre Germán, que sabemos que es el otro carmelita que estaba aquí en la Encarnación con Fray Juan, pues se lo llevó el padre Valdemoro a la cárcel de San Pablo de la Moraleja, un sitio del que hemos hablado ya varias veces, ¿no? Y bueno, la santa sí que sabía que allí estaba. Pero ¿dónde estaba Fray Juan? Bueno, pues no se sabía y la santa no lo supo. Me parece mentira, ¿no? Todos los 9 meses que él pasó metido en la cárcel, la santa no supo nunca dónde estaba Fray Juan, hasta que, como vamos a ver, hasta que se escapó. Oye, el propio Fray Juan de la Cruz también no sabía de camino a dónde iba. Narra muy bien el padre José Vicente Rodríguez como si hubiese estado en ese viaje, como especular en él. Buenísimo. Como para despistarle, porque era conocedor de caminos, pues le derivaban por otro camino y daban vueltas en torno pues quizás a un pueblo y salían por otro camino, llegaban incluso a poner un caperuzón para que no se diese cuenta por dónde, de tal forma que el haber llegado a Toledo pues y verse metido en una cárcel celda, pues podía ser en Segovia, como podía ser en Madrid, como podía ser en Medina del Campo, no sabía dónde estaba. Sí, le ataron a una molilla, le taparon los ojos, como dice, daban vueltas para acá y para allá. Y bueno, nos cuenta también el padre José Vicente Rodríguez que el caso de un mesonero, que una noche que paran en un mesón para dormir, bueno, pues que se acerca al pobre fraile que está maniatado por allí y le invita en secreto a que se escape. Y él no acepta. ¿No? Él no acepta y nuevamente le vuelven a tapar los ojos y le mandan a camino a Toledo. Cuando llega a Toledo, pues allí, padre, le tratan con muchísima dureza. La verdad es que este momento es como algo que a todos los que, no sé, tenemos ese cariño especial a este padre, nuestro Fray Juan de la Cruz, nos duele también como propio, es decir, cómo le trataron allí, ¿no? Le trataron ¿por qué? Bueno, por desobediente, por rebelde y por contumaz, ¿no? Que eran los 3 adjetivos que había establecido el capítulo de Piacenza. Es decir, que esto también se lo aplicaban a la santa. Es decir, que lo que pasa es que no llegaron a detenerla como a Fray Juan, pero... Y
Y entonces intentaron por todos los medios que él renegara de la reforma. Pero San Juan no dio nunca un paso atrás. Jamás renegó de la reforma. Y como vamos a ver, ¿no?, en una situación de extrema dureza de vida, nos cuenta el padre José Vicente las armas interiores que tenía Fray Juan para poder salir adelante y airoso de esto, que eran la fortaleza, la sagacidad, es decir, la inteligencia y el silencio, ¿verdad? Ese silencio interior, ¿no?, que es que realmente es una de las fortalezas que tenemos en el espíritu y en el alma, ¿no? A mí me ha parecido que son tres atributos, ¿no?, importantes para poder seguir con nuestra vida muchas veces que tenemos dificultades, ¿no? Es decir, ser inteligentes, ser valientes, tener fortaleza, aguantar las cosas que nos vienen muchas veces con gran dureza, que nos atacan de 1000 cosas, familiares, sociales, laborales, institucionales, es decir, un montón de cosas. Y por otro lado, el arma del silencio interior, ¿no?, que quizás Fray Juan es uno de los grandes maestros del silencio interior que tenemos dentro de los místicos. Uh-huh. Nos habrá páginas bellísimas sobre este silencio, ¿no?, que para él, como vemos, pues en vez de ser un silencio que va minando el interior de la persona y le va cada vez haciendo entrar en lugares más duros y su personalidad se siente machacada, es un silencio que es una gracia, es un silencio que va poco a poco construyendo por dentro esas moradas donde dejar que habite el Espíritu del Señor. Se hace pensar, María Ángeles, porque a veces cuando se piensa en silencio, soledad, oración, como que uno está en un clima interior ideal, o sea, de paz, de sosiego, donde no hay problemas en la vida. Y en cambio hay que entrar en este silencio, en esta soledad de San Juan de la Cruz, de manera especial en esta cárcel de Toledo. Como es un silencio en la soledad que llena tanto de Dios que rebosa su alma, al punto de escribir lo que escribió en La noche oscura del alma. Uh-huh. En este momento le empezaron a llamar allí en el convento Lima sorda, ¿no? Porque por ese modo que tenía él de callar, de sufrir con paciencia lo que le hacían padecer, ¿no? De manera que de manera despectiva, ¿no?, le llamaban el fraile Lima sorda, ¿no? Y bueno, lo cierto es que ellos lo decían en un sentido quizás un poco peyorativo, pero nosotros también podemos verlo en un sentido completamente positivo. Es decir, es esa lima sorda, ¿no?, que va poco a poco transformando nuestro propio interior en esa noche, en esos momentos duros, para fortalecernos. Es decir, para tener ahí, ¿no?, esa fuerza para poder seguir con todo. Lo cierto es que San Juan sabe siempre que lo que le imputan no es cierto. O sea, esto es un dato que a mí me parece importante. Es decir, que él estaba en la Encarnación, trabajando aquí en la Torrecilla, cumpliendo una obediencia que tenía, y que esa obediencia se la habían dado los prelados de la orden, se lo había dado el propio nuncio Ormaneto, que era el anterior al que luego después, con el que pasó todo, sí. Y también el visitador apostólico, que era el padre Gracián. Es decir, él decía, bueno, ¿yo por qué voy a ser desobediente? Yo no soy desobediente, yo soy obediente. Yo soy obediente a lo que me mandaron y yo he estado haciendo lo que me mandó, es decir, no solo lo que le mandó la Madre Teresa, como si dijéramos de viva voz, sino lo que también dentro de la orden se le había dicho que hiciera. Bueno, en Toledo estuvo en dos lugares un poco diferentes, que yo también ahora preparando el programa he vuelto un poco a recordar. Por un lado estuvo en la cárcel conventual, ¿no?, en la cárcel del convento, la habitual del convento. Pero bueno, cuando llegó la noticia al convento de que el padre Germán se había fugado nuevamente de la prisión, pues entonces dijeron, bueno, se va a escapar el padre Fray Juan. Entró un poco el pánico en el convento y dijeron, hay que llevarlo a un sitio aún más controlado que la propia cárcel del convento, ¿no? Y de manera que le buscaron un sitio que era pues una especie de hueco en la pared. Se le compara muchas veces pues con un armario, también se le compara con una sepultura, por lo pequeñísimo que era. Era casi como una sepultura. Está recordando, y tú bien la conoces porque la vimos juntos, la celda de San Pedro Alcántara, ahí en Arenas de San Pedro, es una cosa parecida. Debajo de una escalera, ahí en el hueco de la escalera, ahí era su celda. Una cosa parecida, lo que pasa es que en este caso tenía mucha altura, sí.
Y una cosa que a mí otra vez lo he vuelto a estudiar esto y otra vez me he vuelto... O sea, muy poca luz. Muy poca luz. O sea, cuentan las crónicas que él esperaba que le diera el sol para poder un poquito ver. O sea, imaginémonos, ¿no? Qué horror. Y tenía ese poquito de luz que tenía para rezar el breviario. Dice el padre José Vicente que probablemente lo único que le dejaron tener con él fue el breviario y que bueno, que se tenía como que subir un poquito así encima de la cama, como si dijéramos que no era cama, que era un banco ahí, ¿no? Sí. Una tabla, pues para poder ver un poquito para poder rezar un poquito, ¿no? Realmente era el retrete del convento, por eso estaba abierto arriba, algo que también va a ser durísimo, ¿no? Porque en invierno entraba la nieve, el frío y el hielo, imaginémonos, o sea, vivir en un frigorífico, y por otro lado en verano un calor horroroso en Toledo, metido allí simplemente, ¿no? La puerta de esta celda le pusieron un candado, de manera que nadie podía ir a visitar a Fray Juan. Es decir, se encontraba con que no hablaba absolutamente con nadie durante todo este mes. Estuvo 9 meses enterrado en este horror, ¿no? O sea, es como realmente una sepultura, como dice el padre José Vicente. Es decir, es enterrarte en vida durante 9 meses. Y bueno, lo que sí que nos cuenta, por ejemplo, Fray José Maestro, un carmelita descalzo al que Fray Juan pues debió de contar estas cosas, le hacían salir al refectorio algunos días y le hacían comer en el suelo. ¿Qué comían? Pues comía simplemente pan y agua, ¿no? En el suelo. O sea, yo creo que esto es uno de los gestos de mayor dureza que con una persona puedes tener. Uh-huh. Es decir, tiene que comer, pero en el suelo, como un animal, ¿no? Es que es como demoledor, ¿no? Cómo trataron a nuestro pobre santo. Yo por un poquito limar la dureza, de alguna forma, no cabe duda, pero que esto es tremendo. También hay que entrar en la época, como pues era gente muy dura, muy cruda, gente en sí que pues en las plazas mayores veía gente cómo se era ejecutada, ahorcada, decapitada, cómo se sufrían castigos físicos, en fin, que también hay que entrar en la mentalidad de ese tiempo y de esa persona, porque hoy es imposible, vamos, es incomprensible, ¿no? Y denunciante. No, y sobre todo porque estamos hablando de una comunidad. Sí, que al final es como una familia. Por eso digo, una comunidad es una por familia. limar un poquito toda la dureza a nuestros oyentes, sí, bueno, porque, que entremos en la época, ¿no? Sí. En la época. Lo cierto es que, bueno, como era la vida en la cárcel, pues la cama eran unas tablas que tenían solamente 2 manticas, según recogen las crónicas viejas. Los libros, como digo, tenía el breviario. También comentan que probablemente tenía algún otro libro espiritual, probablemente la imitación de Cristo, el Kempis, que era una lectura que Fray Juan tenía siempre cerca. Otro dato que he recogido y que me parece también muy duro es que durante todos estos 9 meses pues no le cambiaron nunca la ropa suya, su túnica ni su camisa, y entonces estuvo atacado de piojos, que fue uno de los mayores tormentos que el pobre santo sufrió durante su cautiverio. Luego al final, como vamos a ver, el último carcelero sí que ya le cambió la ropa, y bueno, es como vamos a ver más adelante, pues fue también el que le ayudó un poco a salir de este horror. La comida, como acabamos de decir, pues le daban pan y agua, y parece ser que a veces le daban media sardina, le llevaban ahí a esta celda tan tremenda que tenía. Y bueno, pues que le bajaban 3 o 4 veces al receptorio, como hemos dicho, para hacerle estas disciplinas y para que sufriera pues una serie de reprimendas, a ver si entre todos, diciéndole cosas, y pues él dejaba la descalcés, y renegaba de la santa, renegaba de Santa Teresa y de todo lo que ella llevaba. Y entonces hacían otra cosa que me parece también muy dura, que es que hicieron un verdadero lavado de cerebro, que es como se hace cuando la gente tiene a alguien prisionero. Es decir, ¿qué es esto? Bueno, pues que hablaban desde fuera de la celda
hablaban de él y hablaban de cómo se habían olvidado de él, que nadie preguntaba por él, que la Madre Teresa había renegado también, que todo lo que los descalzos habían conseguido pues estaba perdiendo, que nadie pensaba en ellos. Iban poco a poco dejando caer, ¿no? O sea, eso es una cosa muy clásica cuando alguien está prisionero. Sí, sí. Esto llevó a hablar al Papa Juan Pablo II acerca de los mártires, martirios que no han sido de sangre, pero que han sido martirios, porque han sido pues precisamente toda una presión psicológica, mental, tremenda. Claro, que termina muchas veces en el síndrome de Estocolmo, es decir, no, identificarse tremenda. con los... Eso es una técnica que se utiliza para quebrar interiormente a los prisioneros, ¿no? También nos cuentan que para hacerle abdicar, bueno, pues que le ofrecían cosas para tentarle. Le decían que le darían una buena biblioteca, ¿no? Una persona que le gustaba tanto la cultura como Fray Juan, que tendría una buena celda, que le darían un priorato, que le darían una cruz de oro, ¿no? Como vemos... Una buena capilla. Sí. Realmente, aunque él siguió sin en ningún momento renegar de la Reforma y por tanto seguía preso, porque hasta que no renegara no saldría de allí, nos cuenta que el santo le comentó a la hermana Ana de San Alberto, decía que a veces me desconsolaba pensar qué dirán de mí, porque me he ido volviendo las espaldas a lo comenzado y sentía pena por la Santa Madre. Es decir, lo que a él le daba pena es que la Santa Madre pensara que él había renegado, porque seguramente a la Santa le estaban diciendo lo mismo. No sabemos dónde está, pero seguro que ya ha renegado, seguro que no sabe nada porque ya ha vuelto a ser calzado, ¿no? Porque, sí. Y entonces él, lo que le daba pena era eso, es decir, que la Santa, el dolor que le podía causar a la Santa Madre y a todos aquellos que estaban todavía siguiendo con toda la Reforma. Por tanto, Teresa sufría muchísimo sin saber nada de su hermano, de su hijo, de esta persona tan querida para ella que era Fray Juan, ¿no? Entonces empezó a hacer lo que ella hacía de manera frenética cuando estaba nerviosa, ¿no? Que era empezar a mandar cartas a diestro y siniestro. Es decir, la actividad epistolar de Teresa se disparó profundamente. Entonces, ¿a quién mandaba cartas? Bueno, por una parte exhortaba a la oración a todos sus conventos, hermanas, hijos, vamos a rezar todos. Entonces estaba todo el día mandando cartas para que rezaran, para que Fray Juan estuviera bien, para que estuviera libre. También, bueno, sabemos que le mandó la carta al rey Felipe II, que como sabemos no tuvo ninguna respuesta. También se desahogaba con su familia, ¿no? Con sus hermanos, con su hermana Juana, con su familia suya y también con su familia espiritual, con la hermana María de San José, donde ya se desahogaba su alma y también pedía lógicamente la oración. Y también mandó pues una carta a una persona que la podía ayudar también, que era don Teutonio de Braganza, ya sabemos, obispo de Évora, gran amigo de la santa, que también ella se desahogaba como amigo que era y también le decía, por favor, padre, mira a ver si de alguna manera puede ayudar a este pobrecito fraile, ¿no? Que no sabemos ni dónde está. Lo cierto es que este panorama tan tremendo pues cambió con un cambio de un carcelero, ¿no? En mayo de 1578. Este nuevo carcelero se llamaba Juan de Santa María. A mí me llama la atención siempre cómo hay personas que con su actuación en determinados momentos de la vida y de la historia cambian el rumbo de la historia o de la vida. En este caso, este pobre, pues probablemente gracias a él le debemos el que Fray Juan no muriera o por lo menos no se volviera loco. O sea, porque llevaba 9 meses cuando este hombre llegó y se le encontró metido en ese horror, ahí lleno de piojos, mal alimentado, ¿no? Entonces él se compadeció, ¿no? Que es quizás la palabra que hay que decirlo. Empezó a quitarle algún día de las disciplinas o de las reprimendas, le proporcionó otra muda y le dio algo que fue muy importante para él, que fue un papel y una pluma. Y dijo, no, que nadie lo sepa, padre, así como en secreto. Esto es muy secreto, tome. Y le pasó papel y pluma, ¿no? Y de ese momento, pues el carcelero decía que lo hizo porque quería hacer algunas cosas de devoción para entretenerse. Es lo que le dijo el padre Fray Juan. Mire, por favor, para poderme entretener,
voy a hacer algunas cosas de devoción. Y de esto salió, pues quizá las poesías más bellas de la literatura. No diría solo española, sino también podemos decir la literatura universal, ¿no? Uh-huh. Y cima de la mística, ¿no? Según nos dice la copista de Beas, Magdalena del Espíritu Santo, bueno, pues en aquellos papeles, estos son los papeles que luego el santo Fray Juan pues sacó de la cárcel, ¿no? Y ahí pues había, ¿qué es lo que había? Simplemente voy a decirlo rápidamente, que volveremos con ello al programa que viene. Sí. Están unos romances sobre el Evangelio, aquellos que empiezan y en el principio era el verbo, ¿no? Un bellísimo romance. También están los versos de la fonte, que mana y corre aunque es de noche, ¿no? Están las canciones o liras que dicen ¿a dónde te escondiste, amado? Es decir, el cántico espiritual. Y también esa otra bellísima poesía en la cima de las corrientes de Babilonia, ¿no? Que quizás es otra de las cumbres, ¿no? De la poesía mística de todos los tiempos. Pues María Ángeles, una vez más no nos dan ganas de acabar el programa, hay que como que meterse y leer y declamar estas poesías, pero bueno, el tiempo se nos ha ido y quedamos emplazados para el próximo viernes, Dios mediante. Sí. Yo simplemente quiero decirles lo que hemos empezado el programa, es decir, aquellas personas que estén tristes, que sientan un momento de oscuridad, de noche, pues que cojan las poesías de Fray Juan y que se sientan identificadas, porque hay alguien en vida que lo pasó también muy, muy mal y que escribió eso, ¿no? Y que a todos los que pasamos momentos difíciles, estos versos de Fray Juan nos ayudan un montón. Con este mensaje nos vamos. Muchas gracias, María Ángeles. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Llegamos así a nuestro final del programa de Vida y Obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez en este recorrido de este gran santo y en un punto clave, tal vez de los más conocidos de su vida, que es esa prisión en Toledo y lo que supone esa composición literaria mística de La Noche Oscura del Alma. Con esto nos hemos recreado, inspirado y hemos dado luz a lo que pueden ser nuestras oscuridades. Así que vaya para todos aquellos que de manera especial están en alguna noche oscura, que San Juan les ilumine. Hasta el próximo programa, Dios mediante, aquí en La Espadaña, en Radio María, el próximo viernes. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.